propone el oficialismo para la Corte Suprema. Recordemos, obviamente, García Mansilla ya juró, pero si es rechazado su pliego por el Senado, debería renunciar. La semana pasada se logró el dictamen. Lo que quiere buscar la oposición es llevarlo para que se vote, pero al no juntar el oficialismo, las 2/3 partes de la Cámara Alta para poder avalar justamente el pliego, termina cayendo. Quien define el orden de lo que se vota en la Cámara Alta es justamente la vicepresidenta Victoria Villarroel, con quien además hay idas y vueltas en el último tiempo porque le exigen que no duerme las cosas que el oficialismo necesita que cajone. Insistía esto, ¿no? Que aunque no podía estirar mucho más los plazos, terminó fijando fecha. Será el 3 de abril cuando se trate esto y el oficialismo gana 2 semanas para ver de buscar los votos, que no son imposibles, y además a algunos senadores les da miedo, ¿no? El fantasma es votar en contra del hijo y que después haya algún tipo de reprimenda. Pero eso no habla bien del hijo como juez, si están votando con miedo a una represalia. Por supuesto, por supuesto. Roberto Gargarella, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Quiero que empecemos hablando de este mecanismo para designar ministros de la Corte Suprema. Sí. Su origen, cuán constitucional es, cuán funcional es a las instituciones. No, es obviamente y palmariamente inconstitucional. Yo creo que la Constitución del 94 tuvo un mensaje fundamentalmente, que era reducir los poderes del presidente. ¿Por qué? Bajo la lógica, que era la lógica que compartían muchas constituciones latinoamericanas de esa época, Colombia en el 91, Brasil en el 88, que era el presidencialismo tan fuerte que tenemos en América Latina es causante de la serie de golpes de Estado que hemos tenido durante todo el siglo XX. O sea que hay que terminar con eso como un modo de terminar con los golpes de Estado. Esa era la lógica. Claro. Después, por supuesto, sabemos, bajo la alfombra estaba, y era muy importante, el Pacto de Olivo, la reelección de Menem, pero todo el discurso público, que es el discurso que recibimos nosotros, es hay que cambiar eso que es el presidencialismo fuerte. Y eso se manifestó de varias formas. Una, más restrictivos en materia de DNU, por eso es insólito que se siga interpretando con cierta labilidad, digamos, la capacidad del Ejecutivo de dictar DNU, pero yo diría todavía más claramente en la relación Ejecutivo-Justicia. Entonces hubo al menos 2 cambios, 3 importantísimos. Uno es, para todos los jueces inferiores se le metió en el medio al Consejo de la Magistratura, diciéndole al presidente, usted ya se queda más atrás, aquí va a estar mediando el Consejo de la Magistratura. Y para los jueces de la Corte se hicieron 2 cambios importantes. Uno, contra la idea de elecciones en secreto, ahora pasaron a ser en sesiones públicas, y 2/3. Con lo cual, el mensaje clarísimo, otra vez en la misma línea, y no hay que hacer ninguna tirada de los pelos, ningún esfuerzo especial para verlo, es: usted, presidente, córrase para atrás, queremos que los jueces de la Corte que llegan son gente que tienen un consenso enorme a nivel de las provincias, claro, a nivel federal, y eso implica 2/3 en sesión pública. Entonces, el mensaje constitucional es, pero hiper claro. Entonces, todo lo que se quiso hacer hasta ahora, interpretar, bueno, no, que se puede comisión, lo podemos revisar punto por punto, pero yo diría es ridículo, simplemente se sostiene por la fragilidad institucional que marca toda la Argentina de hoy. Pero una cosa más, o sea, lo de la Constitución es suficiente, es clarísimo y es contundente. Ahora, además agregarle que después vino el decreto 222 de Kirchner, que es todavía más. Para casos de los jueces de la Corte queremos publicidad, intervención ciudadana, diversidad de género, digamos, diversidad de disciplina, diversidad de origen. Bueno, todo eso entonces es un escándalo a nivel jurídico, tanto a la luz de la Constitución del 94 como a la luz del 222. Con notas a pie de página como: seguimos siendo, y vamos a reforzar eso, la única corte en América Latina, y yo diría de las pocas en el mundo, que no tiene mujeres al máximo nivel. Esto es, entonces, cambiamos, agregamos... Tuvo, pero ahora no tiene. Claro, pero ahora agregaríamos 2 jueces más, los 2 varones, todas seguimos con la Corte de Varones, que es un caso único, diría, único en América Latina y de los únicos en el mundo. O sea, otra vez, sí, en términos comparativos somos una vergüenza. Y también en relación con lo que es la historia argentina, que ha tenido como cierta vanguardia en términos de voto femenino, etc. Pero digo, entonces, tenemos un problema constitucional radical. Ahora, sí, Roberto, nombrar en comisión, sí, dijiste, merece un apéndice. Desarrollemos algo del apéndice. Bueno, 2 puntos. Uno, la idea de
vacante producida en comisión y la otra empleo, también la idea de hasta el fin de la legislatura. Hay tres ideas al menos en el artículo 99, 18 y 19 que merecen algún examen. Pero insisto, todas para mí tienen que ser leídas a la luz de lo que hablamos. El mensaje de la Constitución es clarísimo, o sea que si usted tiene dudas, la duda se resuelve de modo muy fácil. Menos poder al presidente, menos discrecionalidad, más poder a las provincias en el tema. O sea que ahí es contundente. Pero bueno, sobre receso. La vacante se tiene que producir en el receso. En el caso de Maqueda, uno puede inventar que sí. En el caso de Lijo, claramente que no, porque la vacante había sido producida en el 2021 con Hayton cuando se dio. O sea que no se produjo en el receso. Y cualquier interpretación distinta, lo que es para mí ridícula, que implica, además de ridícula, muy peligrosa, que es cuando los senadores están durmiendo, cuando los senadores se van de vacaciones, cuando los senadores están en receso, usted, presidente, haga cualquier cosa. Por supuesto que el mensaje de la Constitución no puede ser eso. Claro, no, Digo, insisto, más allá de todo lo dicho, que para mí ya termina la discusión, pero aceptar la idea de que cuando está en receso usted puede hacer cualquier cosa es inaceptable. Y además es muy clara la Constitución. Dice, la vacante se tiene que haber producido en el receso. ¿Pero por qué? Y porque la idea era, si 7 meses el Congreso no está funcionando porque se están volviendo en carretas a las provincias y entonces, no sé, se te muere el general en medio de la batalla, bueno, vas a esperar que se venga el Senado, entonces nombro en comisión. Pero entonces, por un lado, la idea es, se te produjo la vacante en el receso y este no es el caso, y además pensado para aquella época que es el Senado está muerto, está inhabilitado por 7 meses. Acá estaba trabajando en el tema además, o sea que también en eso tenemos un problema, hacer a 2 días antes de que te termine el receso. Esto es, me estás haciendo trampa porque, digamos, el Senado se estuvo ocupando de esto. Y la última cuestión tiene que ver con la cuestión de empleo, que es, las vacantes producidas durante el receso pueden ser, los empleos que necesitan acuerdo con el Senado pueden ser llenadas por el Ejecutivo. Y también, empleo no es cualquier cosa, y yo diría claramente no es la función judicial. Por varias cosas. Primero, si uno piensa que el presidente puede nombrar en comisión, esto implica crear una situación de dependencia extraordinaria, dependencia política. ¿Por qué? Porque si a vos durante un año estás pendiente de que el poder político, digamos, te confirme, y vas a estar rezando y vas a hacer todo lo posible para no desagradar al Ejecutivo. O sea que eso no puede ser. Y segundo, a la luz de lo que hablamos de el cambio que hubo a nivel constitucional, la idea de pensar que empleo sigue haciendo referencia a jueces de la Corte cuando hubo un cambio, y hubo un cambio para decirle no tiene que ver con jueces de la Corte. Los jueces de la Corte ahora se nombran de un modo distinto, mucho más exigente, con mucho más presencia federal de las provincias. En tal sentido, digo, fuiste clarísimo, Roberto. Está muy claro que todo está mal, digamos. La todo manera, el modo, la cuestión de género. Ahora, no es como discutir un penal que ya entró la pelota, el árbitro pitó, digo, porque si la Corte Suprema le terminó tomando juramento a García Mansilla, terminó avalando. Digo, es el órgano de Contralor, el otro podría llegar a ser el Congreso, que aquí tiene la facultad de rechazar los pliegos, por eso es que se tendría que tratar. Ahí está suponiendo una cosa que no es cierto, y es la Corte explícitamente dejó en claro que no estaba abriendo juicio sobre una pregunta que no le hicieron. No me hicieron la pregunta sobre si el título es válido. Yo lo que hago acá es... O sea, podría llegar a fallar en contra de lo que ya hizo. Lo deja en claro, digamos, que esto no implica abrir un juicio sobre la validez del título. Y yo creo que lo que hicieron fue, digamos, tristemente, una jugada, digamos, propia palaciega, digamos, tratando de resolver la interna propia de un modo formalmente sostenible, ¿no? Entonces, ellos saben que jugaron ahí con fuero. Por supuesto que si uno hubiera estado ahí, lo que tenían que haber dicho es, también le reviso el título, tenían totalmente la facultad de hacerlo, no lo hicieron, pero formalmente salvan la ropa diciendo no, nosotros no abrimos juicio sobre eso, y aquí me dijeron que le tome juramento, se lo tomamos, esto lo mandó el presidente, etcétera, pero no abro juicio sobre eso. No, y ahí lo que hubo fue, yo creo que contra las expectativas que tenía también parte del periodismo, o los anticipos que había hecho parte del periodismo y parte de la sociedad civil, es la idea de, bueno, aquí, digamos, está en juego un mecanismo distinto del que en realidad operó, que lo que primó ahí fue resolver la interna pequeña y dura al interior de la Corte, y es decirle a Lorenzetti, yo creo, digamos, aquí, digamos, acabamos de reforzar la alianza, sí. Ahora somos 3 contra 1, claro. Y entonces
bajo la idea de que le estoy dándole la razón al presidente, que te estoy tomando el pliego que vos me mandaste, le cierro la puerta al que me resulta en enemigo y le abro la puerta al que sé que va a ser mi aliado. O sea, ¿por qué? Porque hay un vínculo histórico, digamos. Con todo el afecto le podemos tener, pero lo cual es Carlos un mecanismo Rosenblatt también de la director Corte, de la ¿no? tesis Esto de García Mansilla, tenía, digamos, había estado en el tribunal de tesis, tienen un vínculo de larga data y entienden con razón que tiene una manera muy parecida de pensar el derecho. Por eso, para ellos fue clarísimo y por eso se explica la velocidad, las puertas cerradas. Digamos, y el no voto de Lorenzetti, dice, no, prefiero que sea 3-0. Claro, totalmente. Y entonces, es decir, aquí reforzamos la alianza, resolvemos el problema interno y además te dejamos la puerta de afuera a el que vos querías jorobarnos la interna, ¿no? Te llevo a otro tema.